Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando con su preciosa gracia. Bendito sea el Señor. Todos los días es una lucha, todos los días. Dime tú pues si no has tenido luchas. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido luchas? Hasta los monjes benedictinos tienen luchas. Todos tenemos luchas diarias. Bendito sea mi Dios por las luchas, porque eso nos lleva siempre a un nivel de fe diferente. Pero hay que ser agradecidos por todo, porque si no somos agradecidos, pues vamos a estar viviendo una amargura horrible. Bueno, Moniquita, Dios te bendiga. Buenos días. Entonces vamos con el Evangelio del día, ¿te parece? ¿Oramos o no oramos? Pues oremos, porque realmente como es de importante pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gracia. La gracia que le dio a nuestra Madre María, para que a través de su gracia nosotros podamos entender la palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias por este nuevo amanecer. Un nuevo amanecer para estar en tu amor, un nuevo amanecer para estar sumergido en tu presencia, Padre. De antemano te doy gracias por la palabra, porque sé que todos los días tu palabra nos nutre y nos alimenta. Gracias, papá, por tanto amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas. Gracias. Que hoy tu palabra sea viva, eficaz, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, que nos ayude a sanar esas heridas que tenemos del pasado. De verdad, ayúdanos, por favor. Revélanos con el Espíritu Santo qué es esas heridas que tenemos. ¿Qué es lo en el interior de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay allí en el interior de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay, Señor? Gracias, Padre eterno, porque tu amor es misericordioso y compasivo. Ayúdanos cada vez más a estar en tu presencia, por favor, te lo suplico. Que mis hermanos sientan esa presencia viva tuya, te lo suplico. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra para el día de hoy. Bueno, seguimos en el Evangelio de San Juan. Seguimos en el capítulo 16 y vamos a los versículos 12 al 15. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo este pedazo, porque uno dice, el Espíritu Santo va a venir, el Espíritu Santo, bueno, ¿qué? O sea, queda uno así como en esa inquietud, por decirlo así, del Espíritu Santo. Yo me acuerdo algo de pequeña, me parecía curiosísimo. Yo de pequeña, pues yo fui formada siempre en colegio de monjitas, ¿no? Y ellas tenían la particularidad de, o sea, especialmente nos daban esa clase de religión y nos leían historias de santos, ¿no? Historias de santos, de niños santos, bueno, era bien especial. Y
Y a mí me causaba curiosidad algo, o sea, ya se va acercando, como se dice, la fecha para hacer la confirmación, porque pues cuando pues mi mamá en eso tenía muy clara en qué fechas, en qué años, mejor dicho, que uno cumpliera, se debían ir haciendo los sacramentos, ¿no? Entonces se estaba acercando la fecha de hacer la confirmación, que es como a los 14 años. Y a mí me pareció muy particular porque yo tenía muchísimas expectativas, Rafa, muchísimas expectativas en la confirmación de recibir el Espíritu Santo. Pero en la confirmación se habla de recibir al Espíritu Santo, o sea, de confirmarse uno y estar bajo la dirección del Espíritu de Dios. Sí, reafirmar que el Espíritu está en nosotros. No, porque viene primero el bautismo, pero se supone después del bautismo viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resultó que yo tenía una inquietud impresionante, yo tenía ese anhelo impresionante y pues me imaginaba que la vida era transformada como con los santos, ¿no? Que yo escuchaba, las historias que escuchaba. Y bueno, llegué yo a la ceremonia después de hacer el curso para la confirmación. Y cuando ese día fue bien particular porque, bueno, en ese entonces se recibía una cachetada de parte del obispo. Bueno, suena como muy duro, pero no, o sea, era como un golpecito así en la cara de parte del obispo, era parte de la costumbre del rito. Y terminé yo la ceremonia y yo me sentía igual. Yo me sentía lo mismo. O sea, me sentí como frustrada, como que yo esperaba algo apoteósico. Sí, yo que esperaba algo extraño porque pues así como pasó con los santos que yo escuchaba. O sea, como que te llenaron de tantas expectativas y no se dio lo que yo quería, exacto. Niño, ¿no? Y yo tenía, o sea, ese anhelo de que algo pasara ese día, pero salí y yo me sentí tremendamente frustrada de no haber recibido el Espíritu de Dios. Porque yo me imaginaba que sí era algo muy, muy diferente, muy especial y que hacía que le cambiara a uno la vida, ¿sí? Y cuando, o sea, más adelante, cuando paso tantos momentos difíciles, cuando paso tantas situaciones, como que la confirmación viene a ser, es en el momento en que de verdad yo logro renunciar a muchas cosas de mi vida, mucho pecado, cuando logro limpiar mi corazón. ¿Pero lo hiciste joven? Y cuando ya vengo yo a, ¿qué? En la confirmación. A los 14 años. Ah, ok. Y entonces, pero el Espíritu Santo realmente lo vengo a conocer, porque habla de que el bautismo en el Espíritu lo da nuestro Señor Jesucristo, precisamente cuando conozco a nuestro Señor Jesucristo, que eso no fue a los 14 años, sino ya bastante adulta, después de los problemas que habíamos tenido fuertemente los dos, etcétera, y es cuando realmente vengo a conocer al Espíritu de amor. Entonces, curiosamente, cuando ya uno conoce el Espíritu de amor, uno conoce el Espíritu de la verdad, ya uno empieza a entender muchas cosas, uno empieza a alejarse del pecado, o sea, yo decía que, bueno, las cosas son del Señor. Las cosas son del Señor y debían pasar muchas situaciones para que en la realidad uno pueda recibir al Espíritu de Dios. Empezando porque necesita uno realmente morir a uno. Necesita uno morir a su altivez, a su arrogancia, a realmente ver la necesidad de la presencia del Espíritu de Dios, porque de verdad uno tiene que necesitar el Espíritu de Dios, y pues en ese entonces simplemente uno pues se siente muy contento, muy bien, muy tranquilo, entonces no hay una muerte hacia uno mismo. Entonces, ¿cómo es de importante para todos nosotros de que nosotros seamos conscientes que tenemos que morir a nosotros, tenemos que o sea, renunciar a la vida que hemos llevado,
y darnos o sea, darnos el entendimiento nosotros la necesidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. O sea, es muy necesario que nosotros seamos conscientes de eso. Si en nosotros no hay ese morir de nosotros, es muy difícil uno recibir la presencia del Señor. Si primero no se da ese renuncia a lo que yo sé, a lo que yo conozco, cómo lo manejo, etcétera, etcétera, es muy difícil que el Espíritu de Dios venga, porque además de eso tengo que clamar por el Espíritu de Dios. Aquí nuestro amado Jesús le está diciendo a sus discípulos lo que ellos habían, lo que de ellos, o sea, a ellos les iba a llegar, esa promesa que les iba a llegar, pero nuestro Señor sabía el proceso que sus discípulos habían hecho con Él, porque ellos fueron formados durante 3 años por nuestro Señor. Entonces ellos conocieron el proceso, hicieron el proceso, renunciaron a cosas. Había, o sea, un cambio, una decisión de parte de ellos de seguir realmente a nuestro Señor Jesucristo, y precisamente por ese proceso que estos discípulos habían hecho con nuestro Señor, ellos iban a recibir ese espíritu de la verdad, y ese espíritu los iba a guiar. O sea, así como Él se iba a ir, nuestro Señor los guió durante 3 años. Él les dice, este espíritu va a recibir de lo mío, va a venir a guiarlos, o sea, los va a orientar. O sea, ustedes no se van a quedar solos, o sea, no se van a quedar sin maestro. Ustedes van a tener mi presencia en Él también. Él va a recibir de lo que es mío también, y por eso mismo Él los va a guiar. O sea, Él no va a venir con otras enseñanzas, Él no va a venir con otras guías, no, para nada. ¿Por qué? Porque Él iba a recibir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es de importante para nosotros poder entender esto? Porque es que a veces creemos que de verdad, o sea, que el Espíritu Santo llega así porque sí. No, el Espíritu Santo no va a llegar a nuestra vida si no clamamos, y esa es la diferencia de una oración. Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname, y está uno por allá y se me va a quemar el arroz. No, es un clamor, o sea, una oración que sale de las entrañas, que sale con esa necesidad tan impresionante de querer tenerlo, y ese deseo impresionante de tú renunciar totalmente a la vida que estás llevando y querer hacer todo un cambio de vida. Porque es que la vida en Dios es un cambio de vida, no es una cuestión de una religión, no. Dios es un cambio de vida. Tienes que cambiar tu vida para que el Espíritu de Dios esté en ti. O sea, tienes que renunciar a muchas cosas que tú crees conocer, manejar, dominar. Si primero no viene esa muerte, esa humillación, o sea, de querer decir, sí, Señor, no soy nada, lléname tú, y renunciar a lo que tú eres para que el Espíritu Santo te llene. Es muy difícil que el Espíritu Santo llene tu vida. Por eso a los 14 años yo no recibí el Espíritu Santo. Sí recibí un sacramento, pero como tal el Espíritu Santo sí se vive. O sea, el Espíritu Santo no es simplemente, qué bonito, es una historia. No, no es una historia. El Espíritu de Dios se vive completamente, y eso lo recibí fue cuando realmente renuncio a esa vida, cuando realmente renuncio a querer dominar las cosas, a querer estar en mí y ser la que controlaba las situaciones, y así mismo entonces le di la cabida a nuestro Señor Jesucristo, y Él trajo a mi vida. O sea, después de hacer bueno, me acerco a Él y hago el proceso para renunciar, el Espíritu Santo del Espíritu Santo viene y me llena. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros seamos conscientes de esto, de que el Espíritu de la verdad sí vendrá a nosotros y nos guiará, pero para que venga a nosotros tenemos que estar decididos a cambiar lo que ha sido nuestra vida y a asumir la vida que venga y que Él nos quiera guiar, ¿o no, amor? Fíjate lo interesante de tus 14 años y lo del recibir el Espíritu de amor. A veces de verdad uno se llena como de expectativas, pero de por sí era un niño, ¿no? Y el niño se le llenó, pero no se le hizo entender
lo que implica una vida espiritual y recibirlo en el espíritu, sino que a veces estamos buscando como experiencias físicas y emocionales en lo humano, aunque se dan. Sí, se dan. Por ejemplo, cuando leemos al padre Emiliano Tardí, él explica cómo la sanidad se empieza a sentir un calor muy fuerte, pero fuertísimo. Y el espíritu cómo se manifiesta en ocasiones con sueño, por ejemplo, esa tranquilidad en el espíritu que las personas dan, pero no. Hay dos tipos de sueño, perdona, aquí hay un puntico que después tenemos que hablarlo, porque las personas que están escuchando la palabra y se duermen, esos son demonios. Esos son demonios, ahí el demonio se mete allí, pero hay lo que es el descanso en el espíritu, que es diferente. Por ejemplo, las personas realmente cuando están en un momento de Eucaristía, cuando las personas sienten ese descanso en el espíritu, es impresionante que caen, ¿no es cierto? Nosotros vivimos eso y es impresionante, o sea, es como la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta. Pero quiero contarte una historia. Hay un libro que hace mucho tiempo leí, se llaman Testimonios Sacerdotales. Resulta que dos jóvenes no eran todavía sacerdotes. Ellos ahora estaban formando para sacerdotes. Entonces fueron seminaristas, sí. Fueron a un retiro espiritual con la renovación carismática y en la renovación hacen un retiro muy lindo que se lo recomiendo que lo hagan, que llama un seminario de vida en el espíritu. Es maravilloso, un seminario de vida en el espíritu. Incluso nosotros tenemos una propuesta de seminario de vida en el espíritu de nuestro canal de YouTube. En la tercera línea dice seminario de vida en el espíritu y vale la pena que lo hagas en estos tiempos que estamos hablando del Espíritu Santo. Háganlo, es interesante. De verdad, ahí lo encuentras. Te dejo de pronto la introducción, te dejo aquí en este video. Entonces, imagínate, Moni, que en ese libro, ellos fueron a ese seminario de vida en el Espíritu y llegaron con esa presencia del Espíritu Santo en su corazón, estaban tan felices y tan contentos, que llegaron a contarle al obispo, ¿sí? Cuando le cuentan al obispo le dicen, no, es que recibimos al Espíritu Santo, fue tan espectacular recibirlo a él. Y entonces uno de los jóvenes se atrevió a decirle, Monseñor, ¿y por qué no lo recibe usted? ¿Qué crees? Dios santo. Se puso molesto, el monseñor se puso molesto, porque en ese momento dijo, pero ustedes me están diciendo que reciba al Espíritu Santo. Sí, dijo así el muchacho con un poquito de pena. Entonces dijo, pero es que yo lo recibí en el bautismo, en la confirmación recibí su efusión y en el orden sacerdotal quedó más reafirmado aún. Entonces, ¿cómo me están pidiendo que yo reciba el Espíritu Santo? Yo ya lo tengo. Y entonces el otro así entre bajitico dijo, Monseñor, pero que se le note. Que se le note. Que se le note. Y aquí es algo bien importante porque ¿cómo se nos nota que el Espíritu Santo está en nosotros? Sí, porque no es algo intelectual. No es intelectual. ¿Cómo se sabe que el Espíritu Santo está entre nosotros? Miremos lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? De pronto la flama no se nos ve en la cabecita como le pasó a los discípulos, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, uno puede decir, pero antes, ¿qué pasó entonces cuando estaban con Jesús? ¿No tenían el Espíritu Santo? ¿Qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo en ellos? ¿Qué sucedió? Porque hubo un cambio. Y entonces resulta que empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Empezaron a tener una autoridad, por ejemplo, el discurso, sí, un poder tremendo. Mira, por ejemplo, cómo Pedro empezó a predicarle a tanta gente y le predicaba diferente como predicaba antes, porque predicaba con autoridad. La presencia del Espíritu Santo hace que tú sientas ese gozo para decirle a mi Padre Dios, papá, porque tú no puedes decirle a mi Padre Dios, Padre, si no está la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí estaba obvio en los discípulos, sino que realmente se confirma esa presencia del Espíritu de amor en el momento en que ellos aceptan, se unen y empiezan ellos a orar así en esa comunidad linda. O sea, empiezan a clamar la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, mira ese pasaje cuando mi Señor le pregunta, dime, la gente, ¿tú qué crees que soy yo? ¿Quién soy yo? Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente.
Entonces dijo, nadie te lo dijo, sino fue el Espíritu que a ti te lo dijo. O sea, por tanto, él tenía la presencia del Espíritu, pero se reafirma en el Pentecostés. Y eso mismo sucede con nosotros ya viejitos. Tal vez yo soy viejito, no sé tú, tal vez tú seas muy jovencita o jovencito, pero o tal vez tengas mi edad, o independientemente, anyway, somos niños ante la presencia de Dios. Anyway, tan bonita mi palabra, ¿no? Somos niños ante la presencia de Dios porque eso somos. Pero tan bonito como ahora que somos conscientes, anhelarlo como ese niño, como tú eras de chiquita, de pequeñita, ¿no? ¿Cómo es que le dicen de chinita? No, chinito no es. No digo la palabra colombiana. De pequeñita. Bueno, no la digo mejor. No la digo porque aquí a los niños les decimos de una manera muy particular. Entonces, de pequeñita, anhelarlo ahora que somos conscientes, anhelarlo de una manera muy hermosa, anhelarlo en el corazón, anhelarlo. Mira lo que pasó, por ejemplo, con cómo se empezó la renovación carismática por allá en 1960 y algo, que empezó allí en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, donde a través de una persona muy creyente, busquen el origen, pero lo que les voy a decir es bien bonito, lo sé, pero es que quiero que ustedes busquen el origen. Y ellos estaban orando y le pidieron a alguien que por favor les orientara que cómo se recibía el Espíritu Santo, y ellos empiezan a orar al Espíritu Santo, porque curiosamente en nuestra iglesia, curiosamente por la tendencia que tenía en esos tiempos, casi porque fue el Concilio Vaticano II el que nos dio la posibilidad, cuando anecdóticamente el Papa Juan XXIII abre la ventana y dice, hay que permitir que vientos renovadores lleguen a nuestra iglesia. Y se dio el Concilio Vaticano II, que es la apertura plena para que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso estamos en la era del Espíritu Santo. Y por eso una renovación impresionante, porque ahora ya el Padre se acerca a nosotros, se acerca a sus feligreses, habla en español, no se habla en latín, habla en los idiomas, ¿no?, que corresponden en la iglesia, ya se acerca mucho más al feligrés. El feligrés ya puede estudiar la Biblia, no se estudiaba antes, se puede congregar como estamos nosotros como laicos, compartiendo la palabra, eso no se podía antes. O sea, hubo un cambio rotundo con esa renovación en el Concilio Vaticano II, y se permite que el Espíritu Santo fluya de una manera impresionante. ¿Y saben lo que hizo el Papa Francisco cuando dice, abre la puerta del año de la misericordia, del año jubilar, que fue el de la misericordia? Abre la puerta, que se abre cada 25 años, él abrió a los 5 años, y dijo, hay que permitir que haya en nuestro corazón esa gracia tan linda del Espíritu Santo, que es realmente la misericordia. En el mundo no hay misericordia. Y abrió esa puerta para que el Espíritu Santo se manifestara en plenitud, mis hermanitos. Pero hay que anhelarlo en el corazón, anhelarlo, que se nos note que tenemos ese anhelo en el corazón. Como ese hombre que le va a decir a su maestro, maestro, por favor, enséñame a tener sabiduría. Y entonces le dice, ¿qué debo hacer? Dice, vamos, ¿quieres sabiduría? Dijo, sí. Entonces vamos al río. Y va al río el feliz, como el niño, como Moniquita, toda feliz, porque va a recibir esa sabiduría plena. Y entonces el maestro llega a una parte donde el agua los tapa como hasta el pecho, y luego lo toma el cabello y lo hunde. ¡Lo hundió! ¡Ay, bendito sea mi Dios! Y no lo quería sacar, hasta que el niño empezó a patalear, el maestro, el discípulo, perdón, y luego lo saca. Y le dijo, anhélalo, esa sabiduría como anhelaste el aire para respirar, anhélala. Y es lo mismo con la unción del Espíritu Santo, princesa. Es anhelarlo, ¿sí o no, Moni? Eso fue lo que sucedió posteriormente, pero fíjate que hasta que uno no se da de narices con la realidad, no anhela esa presencia. A veces uno tiene como darse golpes para decir, Señor, necesito. Hasta que uno no tiene conflictos fuertes, uno realmente no empieza a buscar del Espíritu Santo, porque yo les decía en estos días que hay dos tipos de personas, mi amor. Pero más que conflicto, hasta que tú no sepas que de verdad tienes que renunciar a tu forma de vivir, que es diferente. Entonces hay dos tipos de personas, ¿sí? En el crecimiento espiritual. El que crece a punta de golpes, que nos ha tocado así, desafortunadamente, o el que al escuchar, por ejemplo, estos audios, estos videos o lee la palabra, cambia su actitud. Decida cambiar. Esas personas son muy
pero muy especiales. O sea, bueno, nosotros decimos en Colombia, la palabra especial para nosotros es muy especial, es muy bonita. Entonces, en el sentido de que son alguien de verdad con un carisma impresionante. Si tú escuchas, por ejemplo, este audio o este video y dices, sí, yo anhelo la presencia y voy a cambiar, es porque realmente pasas el nivel del humano y no te estás dando golpes. Porque a veces hemos llegado a punta de golpes, ¿sí? A buscar del Señor. ¿No te parece, mi amor? Sí, eso generalmente pasa, es la gran mayoría, muy raro del que pueda hacer ese proceso. Generalmente es eso y más que todo, precisamente porque es una persona que es consciente de que tiene que morir a sí mismo, con morir a lo que es ella como ser humano para que te permita simplemente ser, yo digo, como el cascarón, como la estructura donde venga a habitar el Espíritu Santo, porque acordémonos que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, para que es el Señor, nuestro amado Espíritu Santo, venga a nuestra vida, nosotros tenemos que limpiar este templo completamente, porque no va a venir a vivir a un templo sucio, no. Él quiere un templo bonito, hermoso, un templo que donde Él sea el que mande, donde sea Él el que ordene, donde sea Él el que nos llene de sus cosas, de sus adornos, de todo lo que Él quiere darnos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vaciarnos, o sea, limpiar esta casa, este templo que somos nosotros y dejarlo a Él controlar nuestras vidas. Entonces, por eso es todo un cambio de vida. O sea, cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, debe haber un cambio de vida. Si tú dices que tienes el Espíritu Santo, empiezas por no amar la palabra de Dios. Si tú dices tener el Espíritu Santo y no hay cambios en tu vida, la verdad, como le dijeron al obispo, que se te note, porque definitivamente no tienes el Espíritu de Dios. Cuando realmente viene el Espíritu Santo de Dios a tu vida, hay un cambio. Hay un cambio porque es un poder, es una fuerza tan grande que definitivamente no vas a ser la misma persona de antes. Acordémonos, el día del Pentecostés, los discípulos que ya son los apóstoles ya en ese momento, el Señor los llama los apóstoles porque ya fueron enviados. Entonces, están allí reunidos en oración, todos en el mismo sentir, clamando por el Espíritu de Dios, clamando por esa presencia. Cuando viene el Espíritu de Dios, fueron llenos de poder. Había señales en sus vidas, ellos hablaban otras lenguas, habían personas que los estaban escuchando y eran sorprendidos porque los escuchaban en sus idiomas. Ustedes van a poder ver ese pasaje allí en Hechos. Y ellos hablaban en sus idiomas y decían, pero si estos son galileos, ¿cómo están hablando nuestros idiomas? Entonces, ellos hablaban otros idiomas, o sea, había señales, y a pesar de que otros vinieron y dijeron, no, es que están borrachos, porque dice llenos de mostos, llenos de vino, se levanta Pedro con su poder, después de que Pedro era cobarde, era muy miedoso, él en unas cosas era arriesgado, se enfrentaba, pero en otras, como por ejemplo los discursos no era para él. Y se levantó él y tomó la autoridad, y nomás en esa primera prédica que él hace, se convirtieron muchas personas. Entonces, porque dieron testimonio, o sea, el poder del Espíritu Santo de nuestras vidas viene a nuestras vidas para dar testimonio. O sea, si tú se supone tienes una experiencia milagrosa, pero te da miedo de hablarlo, te da miedo de dar testimonio de esas situaciones porque el Espíritu de Dios todavía no está en tu vida. Y necesitas clamar por el Espíritu de Dios. No quiere decir, así como con los 10 leprosos. Ellos recibieron un milagro, pero no se salvaron los 10. Entonces, tú puedes haber recibido el milagro, pero no porque recibiste el milagro digas, ay, estoy llena del Espíritu Santo, o porque no, así no es. Tienes que clamar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y el Espíritu de Dios traerá cambios en tu vida, cambios importantes, cambios radicales. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios viviendo en ti. Si tú recibes, que sí, un mensaje del Espíritu de Dios, sí, el Espíritu de Dios se puede permitir hablar con las personas y dar mensajes del Señor,
Pero resulta que no quiere decir con eso que estás lleno del Espíritu de Dios. No, no estás lleno del Espíritu de Dios. Porque ¿a cuántos el Señor está usando? Él utiliza al que quiera porque Él tiene el poder para todo. Estás lleno del Espíritu de Dios cuando tú cambias completamente tu vida. Entonces, aquí el Señor está diciendo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les hablará de lo que yo les he hablado, o sea, Él recibirá de lo mío. Pero entonces Él vendrá a hacer otra cantidad de cosas que son guiadas por el Padre y por el Hijo. Sí, mi amor, y fíjate que lo que termino de hablar, lo que sucedió ahí en Pittsburgh, y cuando ellos empezaron a recibir al Espíritu Santo, en ese momento Moni empezó a darse en la renovación, allí nació la renovación carismática, empezaron a darse sanidades, Moni, empezaron a darse una cantidad de milagros impresionantes, las personas orando en lenguas, y esa unidad y esa fusión del Espíritu Santo de una manera impresionante. Y que ellos habían sido confirmados, sí habían sido confirmados, habían sido bautizados, sí habían sido bautizados, pero esa difusión del Espíritu Santo es cuando tú le clamas. Escucha también el video que hicimos de clamar, el clamor, que es muy bonito, que está ahí, está recién subido a YouTube. De igual manera también, si quieres ver cómo es la presencia del Espíritu Santo y conocerlo, y descubrirlo de cómo se dio en otros, míralo del Padre Emiliano Tardí. Te dejamos los audiolibros que también hicimos. Vamos en el capítulo 5 hasta el momento, pero míralos, escúchalos y te darás cuenta, o mira el libro de él, del padre que llama Jesús está vivo, que es muy, muy impresionante. De verdad, yo estoy impresionado con ese libro. Inclusive me da las herramientas psicoterapéuticas para atender desde lo espiritual. Entonces, de por sí son herramientas que nuestra iglesia tiene para que recibamos esa unción del Espíritu. Y acuérdate que estamos en la era del Espíritu Santo, en la era de nuestra Madre María, porque ellos es el esposo de mi Madre María, es el Espíritu Santo. Entonces, únete a ese anhelo, a ese grupo de personas que anhelamos esa presencia del Espíritu de amor, de verdad. Y que este Pentecostés que va a celebrarse dentro de poco sea diferente para tu vida, sea diferente para tu vida. Marca ya desde ahora, más que hacer la novena, porque ahorita están empezando a hacer la novena del Espíritu Santo. Yo te recomiendo que hagas ahí está la novena también dentro de este seminario de vida en el Espíritu, o si no, ve a tu iglesia, busca la renovación carismática, y yo quiero hacer un seminario de vida en el Espíritu. No te sesgues porque haces parte de un grupo, y como ese grupo ya, entonces empiezas a hacer partidismos. No, es que yo soy tal, no, es que yo soy tal, no, es que yo no pertenezco, como cuando vamos a un encuentro, ¿no? Entonces solamente el grupito nos traen desde lejos, desde Colombia, van allí a la iglesia, no es que yo pertenezco a tal grupo y no es que ellos lo hacen aquí. Uy, eso no es de Dios. Ese partidismo y esa separación, que porque pertenezco a este grupo, que porque pertenezco a esta otra y no somos hermanos, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y no participan, ¿no? No participan. Entonces nos invitan los del grupo aquí, el del grupo allí, el del grupo allí, pero entonces los del otro no van porque es que ellos fueron los que hicieron la actividad, entonces no van. Oye, eso no es de Dios. Allí no está. De una misma iglesia, sus diferentes pastorales. Sí, hay pastorales, pero eso no quiere decir que nosotros no participemos con las obras pastorales. Somos de la misma iglesia, el cuerpo místico de Dios. Entonces, ánimo pues con eso, y terminamos, de verdad, por hoy. Pero acuérdate que tenemos una invitación, Mónica, ya para terminar. El retiro de mujeres 2, 3 y 4 de junio. No te lo pierdas, ya estamos casi encima. ¿Cierto? No se les olvide. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Yo sé que ahí estarán pendientes en las redes con Rafa. Se está dando toda la información. Es que somos diferentes. Yo soy muy emotivo y Mónica también. Bastante. En su momento. Las invito, princesas preciosas, a ese encuentro maravilloso con el Espíritu Santo a través de este retiro de mujeres. Sí, ve, él es el de la efusión y el de las propagandas y las promociones. Por eso es que es él. No te lo pierdas. Por favor, no esperes hasta el final. Dios te bendiga. Es virtual, ¿no? Entonces me contactan ahí en mi WhatsApp para indicarles cómo se hace. En la página. Dios, en la página también. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Buen día.